Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Hoy empezamos serie nueva. La serie que empezamos hoy se titula Hechos 29. Se titula. Si usted ama la Biblia, le gusta la Biblia, usted se va a dar cuenta que el libro de Hechos llega hasta Hechos 28. No llega a Hechos 29. Yo le quise poner Hechos 29 porque para mí es, cuando usted lee el libro de Hechos, Hechos queda con un montón de preguntas. Usted termina leyendo la historia de Pablo en su viaje hacia Roma y queda un montón de incógnitas abiertas. Y yo creo que hay una intencionalidad en que el libro queda abierto. Y es que el libro de Hechos no terminó con Pablo. Y yo creo que a veces nosotros, esta es mi lectura, tal vez usted me va a entender, vemos una iglesia primitiva en el tiempo de Israel, una iglesia muy rudimentaria, y luego hay un brinco en la línea del tiempo, hasta hoy en día adoramos con instrumentos y hay luces y hay cosas, y uno dice, ¿qué pasó en toda esa temporada? Es más, yo nunca he visto en mis 20 años de caminar en el Señor una serie al respecto de esto. Creo que hay una razón por la que no se ha visto. Creo que es difícil hacerle la conexión bíblica y creo que las próximas semanas que usted va a estar conmigo en este tema, quiero decirle que va a ser más enseñanza que predicación. Pero igual vamos a tratar de darle un giro para que pueda tener cosas aplicativas porque tengo un fin con esto. El fin es que usted vuelva a raíces. ¿Está conmigo, hermanos? Que usted vuelva a entender cómo debería de verse un cristiano. ¿Cómo era mi cristianismo cuando yo llegué al Señor? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha ido herrumbrando en mi relación con Dios? Y volver a esas raíces como iglesia, como individuos, como ministros de Dios, en cómo se debería de ver la vida cristiana. Entonces, con ese espíritu nace esta serie de Hechos 29. Y hoy vamos a empezar la serie de 5 episodios con la prédica que se llama La Iglesia Apostólica. Quiero darle esta pequeña introducción. Vamos a ir con la primera imagen, Cami. Hoy los de TLP están volando. Hoy sí tenían trabajo y me ayudaron un montón. Ok, voy primero con esta imagen. Esta es una imagen, del lado izquierdo está el original, del lado derecho está la imagen depurada para que usted pueda entender porque con el paso del tiempo se ha ido borrando la imagen y tal vez yo no la entiendo del todo. Pero ya está la imagen de ese lado. Quiero leerle esta cita. Dice, se considera esta imagen se llama el grafito de Alexámenos. ¿Ok? Para que esté ahí conmigo. Esta imagen se considera la primera representación pictográfica conocida de la crucifixión de Cristo. Este es el primer dibujo de Cristo, podemos verlo acá. Y esta es una evidencia de una fuente no cristiana de que la muerte de Cristo fue real y se dio. Ahora, el grafito fue descubierto en 1857 cuando el edificio denominado Domus Gelotiana, una especie de internado para los pajes imperiales, fue desenterrado en el Monte Palatino. Se data de la fecha aproximadamente del año 85 al 95. O sea, quiere decir que aproximadamente 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús, nace esta imagen. Entonces, esta imagen quedó posteriormente sellada.
Yo quiero decirle lo que esta imagen quiere decir. Esta imagen es una dedicación a este hombre, Alexámenos, donde es una burla acerca del Dios al cual él adora. Es Alexámenos. Este es el Teos, el Dios. Sebete Teos. Ese es el Dios al cual tú adoras. Es una burla. Usted puede ver a Jesús en la cruz con una cabeza de burro o de caballo, lo cual era una burla. Mi hermano, la temporada en la cual vivimos no es diferente a eso. La burla que hay hacia los cristianos no es diferente a esto. La blasfemia que hay hacia los cristianos no es diferente a esto. No estamos lejos de esto. Y yo quiero que usted se guarde esa imagen para más adelante en la prédica. Pero hoy lo quiero llevar a través de ese viaje de que qué pasó más adelante. Y quiero que usted trate de estar conmigo. Hoy va a ser un día pesado, probablemente vamos a durar más de lo que duramos de costumbre, pero creo que si a usted le gusta la historia, le gusta estudiar, le gusta saber, le va a encantar. Sobre la iglesia. La palabra que Dios habla o que Dios utiliza, que la Biblia utiliza para iglesia, es la palabra eclesía del griego. La palabra eclesía quiere decir llamados a salir fuera. ¿Y de dónde viene? En ese tiempo, los gobernantes en Roma, en Grecia, salían fuera de las murallas para tomar decisiones importantes que tuvieran que ver con el pueblo. El llamado o ese ejemplo de una convocatoria a salir para tomar decisiones es la palabra que Pablo utiliza para iglesia, eclesía. La iglesia tiene un punto de partida en Hechos capítulo 2. Versículos del 1 al 4. Quiero invitarlo a que vaya conmigo. No es lo que acostumbro. Yo acostumbro a estudiar un texto. Hoy vamos a ir a un montón de textos de diferentes lados. Quiero invitarlo a que vaya a Hechos 2 del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los 120. ¿Se acuerda de la historia? Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. La iglesia empieza en un acontecimiento poderoso donde habla de muchas cosas, de cómo debería de ser la iglesia hoy en día. Y era en este acontecimiento de estar juntos, unánimes, orando. El Espíritu Santo desciende y la iglesia es encomendada. Y ahí empieza esa temporada en la cual estamos de la iglesia. Pero a la iglesia no solo se le empieza a establecer un punto de partida, se le da una misión que usted puede encontrar en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia tiene un fin. Y hay que recordar, si es un llamado a salir, la iglesia no es un lugar. La iglesia es un conjunto de personas. Usted que está ahí sentado, si usted nació de nuevo y yo, somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia empezó, usted se incorporó a la iglesia el día que usted nació de nuevo, pero usted tiene que adoptar el llamado y el propósito de la iglesia. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos a las naciones. Y todos los que estaban en ese momento lo entendieron y lo abrazaron y dijeron: este es mi propósito de vida. Hermano, su propósito ¿para qué estamos en la tierra? Para ir a ser discípulos a las naciones. ¿Usted por qué está aquí? Usted se está preparando para ir a ser discípulos a las naciones. Y si usted no hace discípulos, yo tengo que ponerme a pensar cuál es mi identidad y mi fin, porque ese es nuestro fin. Y los apóstoles y los posteriores discípulos de los apóstoles lo entendieron. Cami, si me ayudas con el gráfico. Entonces, en el año 30 aproximadamente en la iglesia habían 120. En el año 33 hay 14,000. En 3 años la iglesia se multiplicó. La predicación de Pedro una y otra vez se convirtieron 3,000 en un día. Y la iglesia empieza a crecer. Llegamos al año 67 después de Cristo. En el momento donde estaba la persecución romana al máximo, donde se iba a caer el templo, iba a venir la destrucción del templo, 95,000 cristianos
Se cae el templo y se sigue multiplicando. En el año aproximadamente 150 llegan a los 2 millones. En el año 300 a los 5.5 millones de cristianos. Esto habla de una cosa. La iglesia entendió su propósito. Y salió y predicó con valentía en tiempos donde había altísima persecución. Vamos a ver por qué. Los discípulos vivieron la fe hasta la muerte. Me pones el otro gráfico, el del mapita. Los discípulos tomaron la visión, utilizaron los medios que tenían y se fueron a predicar a todo el mundo. En poco tiempo ya ese montón de iglesias estaban establecidas en Medio Oriente. Y la historia habla de qué pasó con ellos. La historia narra que Tomás, no es Biblia, pero es bonito entenderlo. Tomás se fue a predicar hacia el este, llegó hasta la India, donde dio su vida por el evangelio. Simón el Celote, se cree que lo más probable es que él terminó en Gran Bretaña predicando. María Magdalena terminó en Francia. Andrés terminó en España, donde fue asesinado por el evangelio. Y uno a uno, estos hombres y mujeres de Dios dieron su vida, no por una ideología, no por algo que ellos pensaban, no por algo que ellos creían con todo su corazón, porque ellos eran testigos de que lo habían visto morir y resucitar, y lo tocaron y lo palparon y lo vieron y lo creyeron y lo enseñaron y lo vivieron. Y ellos dieron su vida por la fe, pero no fueron los únicos. ¿Qué pasó después? Esa es la pregunta. Cuando murió el último, Juan, ¿qué pasó después? Yo quiero invitarle un poquitito de contexto y voy a tratar de ir rápido porque en la prédica pasada se me fue mucho rato. La iglesia nace en un lugar donde había 2 grandes audiencias y 2 grandes grupos de interés: los judíos y los romanos. Por un lado, los judíos representaban la religión, una religión litúrgica, una religión dura, una religión de tradiciones que nosotros no podemos entender aunque lo quisiéramos. Nosotros vivimos en una nación de 200 años. Ellos vivían bajo miles de años de tradición de cómo hacer las cosas, de que el padre le enseñaba al hijo, cómo hacer las cosas. Y bajo ese concepto es que el Señor les dice: voy a cambiarles y renovarles la mente. Ellos nacen bajo un entendimiento de que hay castas. Si usted ha estado los miércoles en el estudio de Efesios, usted me va a entender de muros. Porque había un muro que separaba a las mujeres de un lugar donde no podían entrar solo hombres. Donde había un lugar donde se separaban a los hombres de poder entrar a otro lugar donde solo los sacerdotes. Donde había lugares donde solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Donde los gentiles no solo podían quedarse en el patio de los gentiles. En lugares donde había jerarquía, liturgia. Y los cristianos están llamados a entrar en ese sitio y romper el status quo de años de tradición y de liturgia. Pero a la vez también estaban los romanos. Y los romanos eran un imperio vil, de puño de hierro, de músculo, donde ellos demostraban su músculo con poder, con muerte, con destrucción, con dioses poderosos y con un César que le llamaban Señor. Y aquí usted empieza a entender por qué la religión cristiana chocó tanto. Porque nuestro único Señor es Jesús. Porque nuestro poder es el servicio. Porque el Señor dice que el que quiere ser más alto en una tierra de jerarquías, donde no se podían mezclar, es el que se pone de último. Donde usted quiere ser el primero, sirva a los demás. Vino a romper todo, donde la religión o la cultura romana de inmoralidad, la cultura cristiana de pureza y de castidad. Y en medio de ese lugar, los romanos empiezan a ver a los cristianos como una amenaza, ya lo vamos a ver, como una secta judía y como un peligro inminente para la nación. El primer argumento, estamos viendo la imagen donde empiezan a crecer en cantidades monstruosas. Pero vayamos más allá. Quiero leerle una cita de Marco Minucio Félix. Él era un romano convertido al cristianismo, historiador, político, un hombre importante. Dice lo siguiente: consideran los romanos a los cristianos los peores de toda la sociedad. Es más, es muy interesante porque cuando a fin de año tuve la oportunidad de salir del país, cuando veníamos de regreso, en el vuelo venía toda mi familia dormida,
Y es una oportunidad donde yo puedo ver películas que me gustan, porque a mi esposa odia las películas que a mí me gustan. Mis películas son más como historia, de guerra y de ese tipo de cosas, y mi esposa no aguanta esas películas. Entonces, yo estaba viendo la segunda parte del Gladiador. Usted me dirá, Derek, esa película es viejísima, mi hermano. Tengo mucho de no ver tele. Entonces yo aproveché para ver esa película y leer un libro también que me estoy leyendo. Y en medio de la película, el personaje principal, ahorita no me acuerdo cómo, Lucio creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien de los datos, iban a matar a la mamá de él y le dicen esta frase, dicen, ¡crucifíquenla! Y dice, la cruz es solo para los ladrones y los cristianos. Y yo dije, wow, eso es cierto, históricamente. La cruz fue un diseño de tortura para ladrones, la peor escoria, y los cristianos, que eran considerados la peor escoria de la época. Ahora, ¿por qué los cristianos eran considerados la peor escoria? ¿Merecían ese título? Yo creo que tenemos que meternos en la vida cristiana del primer siglo y segundo siglo. Y sí, hermanos, hay documentos de cómo era la vida cristiana en la época. Historiadores que hablan de esto, de cómo se hacía culto, de cómo se hacían muchas cosas. A veces la gente llega con un montón de preguntas. Ya las respuestas están. Y están de personas que de primera mano vivieron la vida cristiana. El primer objetivo, macro, y quiero que me lo guarde. Si usted está anotando, anote esto porque es fundamental para la prédica. El objetivo de la iglesia del primer y segundo siglo era desmarcarse de la cultura judía y de la cultura romana. Desligarse de las culturas de la época para ligarme a mi nueva identidad que el Señor me ha dado en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa identidad? Una identidad muy diferente a la que vivíamos en la época. Y empieza un conjunto de hombres a establecer principios para la iglesia en cómo debería de vivirse la vida cristiana, cómo deberían de interpretarse las escrituras. Si me puedes poner las imágenes de los nombres, no los puedo ir por todos, pero quiero invitarlo a que si usted tiene dónde anotar, estudie estos grandes hombres de Dios. Porque ellos fueron los discípulos de los discípulos. Bernabé, el compañero de Pablo, usted lo ha leído, escribió una carta que vale la pena estudiar y leer. ¿Y qué decía? Ignacio de Antioquía, discípulo de Pedro, directo. Usted sabe lo que es sentarse a los pies de Pedro, aprender cómo era el Señor. Papías de Herápolis, discípulo de Juan. Policarpo, discípulo de Juan. Clemente, discípulo de Pedro y de Pablo. Este hombre fue privilegiado y si usted estudia la vida va a ver cómo este hombre dio la vida. Y todos los numeritos que usted ve ahí al lado, ese es el año en donde ellos murieron. La gran mayoría, además, que yo recuerde, solo uno no murió martirizado. Todos murieron de formas trágicas, terribles, a través de emperadores viles que los mandaban al Coliseo, los quemaban vivos, los crucificaban, hermanos, los echaban a los perros para que los perros los devoraran a pedazos. ¿Usted sabe cómo murió Mateo? La historia narra que Mateo murió crucificado al piso y lo encendieron vivo. Y mientras él moría, predicaba el evangelio. El rey que lo mató, cree la historia, se volvió al cristianismo debido a su muerte. Y toda la nación se volvió cristiana. Hombres que confiaban en el poder de Dios, que creían en la vida que Dios les iba a dar. Orígenes. Ve, a mí una persona que me llegó mucho, me lo empecé a estudiar, era este hombre Orígenes de Alejandría. Él no fue discípulo de alguno de estos grandes hombres, casi todos iban discipulando el uno al otro. Orígenes fue enseñado por su papá, que era cristiano. Su papá muere en la persecución, él muere de forma también martirizado, de forma terrible. Y este hombre quiso desde niño, muy joven, dar su vida por la fe. La mamá no lo dejó y terminó siendo un gran hombre de Dios, un teólogo y un apologeta que defendía la fe. Y es más, él utilizaba la misma Biblia, los mismos libros que hoy usted y yo utilizamos para la defensa de la fe. Seguimos. La cultura cristiana empezó a desmarcarse de los judíos y de los gentiles. De los judíos, y de los romanos. Una cultura jerárquica se transformó en una cultura inclusiva, donde todos eran bienvenidos, donde todo aquel que nacía de nuevo se incorporaba al cuerpo de Cristo. Todo aquel que quería dejar sus pecados y caminar en el Señor se incorporaba y ellos lo abrazaban y le llamaban hermano. Le decían, este es mi hermano. Y ahí se cumple lo que dice Efesios 3:6.
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Usted y yo no teníamos oportunidad de recibir el Evangelio, pero el Señor abrió la puerta a través de Cristo y ellos lo entendieron. Ellos venían de una tradición, solo judíos, solo judíos, solo judíos, y ellos entendieron, es el tiempo de abrir las puertas, porque la bendición de Abraham trasciende una nación. La nación fue solo el instrumento, pero lo trasciende. Y hoy, cuando usted lea la Biblia, esos gentiles somos nosotros, hermanos. Es usted. La Biblia está hablando de usted hoy aquí sentado. Es ese gentil. Y ellos no solo abrieron las puertas y los brazos, cambiaron la cosmovisión que tenían, porque toda su liturgia se centraba en Jesús. Aquí es donde las iglesias tienen que aprender a ver cómo es que manejamos nuestra liturgia, nuestra forma de hacer culto. La adoración era de Jesús, la predicación era de Jesús, lo que se enseñaba, las enseñanzas de Jesús, todo volvió a girar y se volvió a poner la mirada en la cruz, a volverse a entregar a Jesús. Ellos no rechazaban el judaísmo, porque el judaísmo fue la base de la religión cristiana. Compartimos los mismos libros en la Taná judía, es el Antiguo Testamento cristiano, pero la revelación es parcial. Y nosotros tenemos la revelación completa. La revelación que se cumple en el Mesías y la revelación que hoy nosotros recibimos por gracia. Ellos están aún en oscuridad. El judío está tan perdido como cualquier otra religión, porque el único camino al Padre es Cristo. Si usted no está en Cristo, usted no tiene acceso al Padre, solo en el Padre. Entonces ellos entendían que había componentes de lo que ellos fueron enseñados que ellos preservaban, pero otros que tenían que dejar de lado. El cristianismo empezó en la plebe y en lo más bajo. Usted sabe que en ese tiempo habían dos griegos. El griego conocido como el griego alto era un griego de la casta. El griego alto solo lo hablaban los escritores, los educados. Y el griego con el que se escribió la Biblia, el griego koiné. ¿Sabe qué quiere decir el griego koiné? El griego común, el griego del pueblo, el griego de todos. Y empezó por todos, pero el cristianismo tiene un mensaje tan radical, hermanos, y tan fuerte, que empezó a llegarle a los diferentes círculos. Y empezó a tocar el corazón de soldados, el corazón de centuriones, el corazón de reyes, el corazón de césares, el corazón de personas importantes. Y se empezó a expandir el evangelio en todo tipo de niveles y en todo tipo de lugares. Y empezó a producir lo que el Señor había planeado, que el evangelio fuera de Judea a Samaria y hasta los confines de la tierra, a través de estos hombres que se comprometieron con la visión de ir y hacer discípulos a todos los lugares donde ellos fueran. Ahora, la pregunta es, ¿cómo eran los cultos en esa época? La liturgia estaba muy influenciada por las sinagogas, por cómo se hacían las cosas en la sinagoga, pero era diferente. Ellos se reunían el domingo, primer día, día de resurrección. Y lo primero que hacían era cuando el sol salía, ellos iban de lugar en lugar, porque al fin y al cabo ellos los perseguían. Ellos se reunían a veces en casas, a veces en el centro de la ciudad, a veces muy probablemente en las afueras, debajo de un árbol, a la par de un río, y compartían como hermanos. Y ellos lo primero que hacían cuando el sol salía, adoraban a Jesús. Ellos abrían su boca y cantaban. Abrían su boca y hablaban de Jesús. Abrían su boca y adoraban. La palabra griega es literalmente la palabra himnos. Ellos cantaban himnos al Señor y adoraban, dirigidas por un obispo o un pastor o un diácono que dirigía la enseñanza. Hablaban de la Tanaj porque la tenían. La Tanaj son los compuestos del Antiguo Testamento. Hablaban del Antiguo Testamento, pero principalmente cuando los apóstoles llegaban, les dejaban las instrucciones. Esto fue lo que enseñó nuestro Señor Jesús. Y ellos hablaban oralmente las enseñanzas que Jesús les había dejado una y otra vez. El culto duraba horas. ¿Sabe por qué? Porque tenían hambre y sed de Jesús. Cuando usted tiene hambre y sed, usted no quiere que se acabe. Yo no sé usted, hoy la alabanza estuvo increíble. Yo no quería que se acabara. Cuando usted tiene hambre, usted no quiere que se acabe. Cuando su corazón está apático, usted nada más está diciendo, uy, ¿cuándo terminan para empezar la prédica?
Ellos duraban horas ahí, ellos almorzaban juntos, ellos se quedaban todo el día, comían, vivían, eran hermanos, vivían bajo una hermandad, recogían ofrendas para darle a que todos tuviesen cómo vivir. Y ponían una aplicación práctica después de las enseñanzas de cómo vivir la moral cristiana. Ahora, ¿qué creían ellos? Si me ayudas con la imagen, Cami, la de los 3 principios. Ellos creían básicamente 3 cosas. 1, disciplinas espirituales, santidad y amor genuino. Disciplinas espirituales, santidad y amor genuino. Disciplinas espirituales, ellos se volvieron al bautismo, ellos se volvieron a la Eucaristía, a tomar la cena del Señor, pero principalmente quiero quedarme con esta porque para mí es una disciplina que la iglesia ha dejado de lado. Ellos se volvieron al ayuno. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, porque entendían que hay poder en el ayuno y la oración. Si usted es una persona de años en la iglesia, usted ha pasado esas temporadas de ayuno y oración y usted ha visto la mano de Dios. Amén. ¿Cuántos han pasado esas temporadas de ayuno y oración en la iglesia? Yo creo que es tiempo de que la iglesia vuelva a hacer grandes convocatorias de ayuno y oración y consagración y búsqueda del Señor. Y Dios habla, y Dios se mueve, y Dios sana, y Dios hace, y Dios opera, y Dios deshace. En medio de esos tiempos, ellos vivían la santidad y hablaban de 2 cosas principalmente: 0 tolerancia con la idolatría y la magia. 0 tolerancia. Perdóneme, hermanos, vivimos en una sociedad que tolera demasiado la hechicería. Demasiado. Mi hermano, no. Prenda el tele. Y toleramos y lo permitimos. Y completa integridad sexual predicaban ellos. Esa era su forma de ver la santidad. En una sociedad completamente inmoral, no lejana de donde vivimos. Y el amor genuino. Era tan raro para los romanos que ellos se trataran de hermanos, entre castas que no hablaban. Decían, este es mi hermano, y se preocupaban y se daban los unos a los otros, y se veía cuando alguien se enfermaba y todos iban a orar, y se veía cuando alguien estaba en necesidad y todos los iban a levantar, y todos se ayudaban a todos. Y esto hizo que para Roma se convirtieran en una amenaza, porque estos cristianos eran aquellos que se reunían en diferentes lugares, nunca los encontraban en lugares oscuros, nadie se daba cuenta de dónde estaban. Cuando los invitaban a actividades romanas no se involucraban. Pero a la vez empezaron los rumores. Además, hubo un hombre, un historiador, que habla de Jesús, romano, no cristiano, que cita la existencia de la iglesia y habla de cómo era la vida de iglesia, que se llama Plinio el Joven. Quiero invitarlo, si usted quiere tomar la nota, estúdiese este hombre. Plinio el Joven, él iba y documentaba cómo era la vida cristiana en esa época para darle información a los gobernantes en contra de los cristianos. Ellos llegaron a pensar, los romanos le llamaban a los cristianos ateos, pues ellos tenían muchos dioses. Y ellos decían, ustedes están completamente equivocados. Cuando llegaba otra cultura, la cultura se mezclaba y decía, yo tengo a Zeus, ok, tu Zeus es mi Júpiter, es lo mismo. Pero cuando llegaba el cristiano y decía, bueno, tu Dios es mi Júpiter, no. Solo hay un Dios verdadero. No es el mismo que el tuyo. El tuyo es falso, el tuyo es una imagen de barro. El mío es el verdadero. Y ellos empezaron a generar conflicto y conflicto hasta que empezaron a convertirse en una amenaza. A estos ateos oscuros, los romanos decían que los cristianos en sus reuniones ocultas mataban bebés y se tomaban la sangre de los bebés. Eso decían los romanos de los cristianos, porque no tenían ni idea de qué hacían. Pero este hombre, cuando empieza a investigar, empieza y llega a un punto donde era perseguidor de los cristianos y le dice a los gobernantes, no es justo que los cristianos los persigan sin ni siquiera un juicio porque son inocentes. No hacen nada más que adorar a su Dios. Le quiero leer esta cita. Dice Plinio el Joven, prácticas inofensivas y una superstición depravada y excesiva. Eran demasiado expresivos en su adoración. Eran raros. Son los raros de la sociedad, pero no le hacen mal a nadie. ¿Está conmigo, hermano? ¿Ok? Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Entonces, hermanos, los gobernantes romanos empezaron a volver porque se sienten amenazados y empiezan a perseguir a los cristianos y empiezan a crucificar, a quemar,
a despedazar cristianos. En el año 70 destruyen el templo. Y lejos de que eso fuera un peligro para el cristianismo, fue una gran oportunidad. Porque ya ahora la dispersión y las sinagogas fueron el vehículo. Las grandes calles de Roma, usted ha escuchado la frase, todos los caminos llegan a Roma. Roma fue conocido por establecer caminos. Fueron utilizados por los cristianos para llegar a diferentes sinagogas y predicar el Cristo que usted y yo vivimos. Entonces ellos lo vieron como una oportunidad, pero Roma empezó a usar su puño de hierro para controlar a los cristianos. Y los cristianos empezaron a sufrir. Pero con valentía se les preguntaba, rechace a Cristo, usted va a morir en el circo romano. Y ellos decían, yo nunca rechazaré a mi Dios. Muchos de ellos predicaban mientras morían en el Coliseo romano. Y dice Pedro, y aquí voy a romper un paradigma, hermanos. Usted no está aquí para su mejor versión. El cristianismo es su mejor versión. Ahorita hay temas de que el cristianismo se ha hecho místico. ¿Sabe qué es lo que la Biblia nos promete? Que nosotros seremos perseguidos y tendremos aflicciones, pruebas y sufrimiento. Pero Pedro lo pone en estas palabras, 1 Pedro 1:6. En lo cual ustedes alégrense, aunque ahora por un poco de tiempo, todos nosotros, usted y yo, por un poco de tiempo, si es necesario, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a pasar pruebas. Vamos a recibir choques frontales con el mundo, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada el día que yo la pase delante del Señor en el tribunal de Cristo. La prueba que yo pase va a ser hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifiesto Cristo entre nosotros. La prueba es la corona del creyente. La prueba es el proceso de que tú verdaderamente amas a Dios y que Él es tu centro. Y nosotros vamos a pasar por pruebas. Y si usted es cristiano, usted está pasando pruebas. Y si usted es cristiano, hermanos, la primera prueba es en su propia familia. El que no cree piensa que usted está loco. El que no cree le van a decir, es que en esa iglesia le lavan el cerebro. El que no cree, él le va a decir a usted que usted es demasiado radical. Y te van a perseguir. Ahora, el puño de hierro del gran imperio romano empezó a ser poco efectivo en la iglesia. Y los romanos se preguntaban, ¿por qué? Nuestra arma siempre ha sido el temor. A través del temor, todos los reinos se han rendido ante el imperio romano, pero los cristianos no se rinden. Y yo quiero contarle por qué. Uno, porque ellos afirmaban con sus vidas que lo que habían visto era el Mesías resucitado. Y eso hacía que ellos no se rindieran, porque ellos tenían la radical promesa de inclusión, amor y propósito. Hay gente, y usted me va a entender, y espero que le diga amén a esto, cuando usted llega a la iglesia, y la iglesia usted está creciendo y quiero servir, y la iglesia te incorpora en el ministerio y en el propósito de Dios, usted llega a esta conclusión, para esto fui creado. Y ya el mundo, el trabajo secular, lo que usted hace afuera, deja de ser importante. Y usted dice, este es mi fin. Y usted puede estar palmado, usted puede venir tarde del trabajo, que usted se levanta con un deseo de ir a la casa del Señor y servir y adorar, porque tu propósito no está allá, está aquí. Y tu amor y el amor de la iglesia te abraza a tal punto donde usted dice, este es mi lugar, esta es mi familia. Esta es mi gente, esta es mi iglesia, este es el lugar donde Dios me creó. Y ellos tenían tanto amor. Entendían que Cristo era el Mesías. Tenían la promesa de la esperanza de un Dios de amor. Que para el creyente el morir es cerrar los ojos y cambiar de ubicación. Pero usted y yo no morimos. Usted y yo no vamos a morir. Nuestro cuerpo se va a quedar aquí. Pero el día que cerremos los ojos nos vamos a reencontrar con todo aquel que ha muerto en Cristo. Y ellos no solo lo decían de la boca para afuera. Ellos lo vivían. Día y noche lo vivían. Ellos sabían que enfrentar la muerte era simplemente encontrarse cara a cara con el que los ama. Ellos veían la cruz no como una derrota, como una victoria. Por eso Pablo dice,
Primera de Corintios 15, 54 al 57. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. ¿Está conmigo, hermano? Se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted y yo vemos la muerte diferente, la vemos en victoria. Si usted lo cree, hermano, déle un aplauso real a eso. Porque el día que el Señor nos llame, es solo ir al lugar celestial que ya fue preparado desde antes de la fundación del mundo para los que le aman. Es solo eso. Esa es la muerte. Y ellos se asustaban y ellos decían, ¿por qué los cristianos no entienden? O no tienen miedo. Ahora, estos grandes hombres de Dios, los discípulos, los padres apostólicos, ellos dejaron un legado. Y ya con esto voy dando un cierre a todo lo que hemos visto. Quiero hablarle de 3 cosas que ellos dejaron un legado. Y creo que la iglesia tiene que estudiar eso. Y creo que la iglesia tiene que entender porque ellos vivieron de primera mano las instrucciones de lo que Jesús les dijo a los discípulos. Y nosotros tenemos que ir a entender cómo es que ellos lo veían. Ellos que fueron receptores originales de las cartas, de muchas cosas. El primer legado que estos grandes hombres de Dios dejan son escritos que cambian la iglesia, su estructura y su función. Quiero leer Filipenses 4:3. Quiero invitarlo a que vaya conmigo. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Déjelo hasta ahí. Este Clemente es el Clemente que leímos hace un poquito. Se cree, por lo menos, que es ese Clemente. Clemente, el discípulo de Pablo, que Pablo lo menciona en sus citas. Él escribió una carta que la mandó a una iglesia real que existía en Corinto, la primera carta de Clemente, hablando de la disciplina espiritual y la reconciliación. En la iglesia había disciplina, como la hay ahorita, pero en ese momento era tan rígida que el que fallaba prácticamente, el que estaba en servicio, lo echaban. Y Clemente le dice, si se arrepiente genuinamente, vuelvan a recibirlo en la iglesia. La disciplina espiritual no es para echar a la gente, es para restaurar a las personas. Y así es como debería trabajar la iglesia. La segunda carta que quiero leerles, la epístola de Bernabé. Bernabé escribe una carta que en algún momento fue canon bíblico. Era de las cartas que se leía en las primeras temporadas delante de los cultos que tenían en ese momento. Una carta antijudaizante. Usted sabe que el movimiento judaizante todavía existe ahorita. Y ellos querían separarse, desmarcarse de los judíos. Y Bernabé habla de la fe cristiana y la moral. Habla de principios que la escritura, por ejemplo, Bernabé cuenta un principio que hoy en día los teólogos aplicamos. Estamos hablando de, en el año 60 fue escrita esta carta. 60, 30 años después de Cristo. El principio de que las escrituras se interpretan a sí mismas. Bernabé ya las traía. Vea la revelación de Dios y la sabiduría de Dios con este hombre. Y quiero leerle un fragmento de las cartas de Bernabé. Epístola de Bernabé 4:6 dice, no os asemejéis a ciertas gentes, amontonando pecados a pecados. Gente que anda diciendo que la alianza es de aquellos y nuestra. Que el pacto es con todos, no importa que usted peque lo que usted quiera pecar. Nuestra ciertamente, dice Bernabé. Pero aquellos la perdieron en absoluto, del modo que diré, después de haberla ya recibido de Moisés. El que practica pecado no es de Cristo. Más adelante hay otro texto. Este me encantó. Yo no lo conocía. El Didache o Didache, lo puede buscar. Que se le llama en otro nombre enseñanzas de los apóstoles. Se utilizaba entre el año 70 y el año 80. Y hay cosas de este libro tan impactantes. Creo que una que le dejo es esta primera cita que me estaba poniendo Cami ahí. Este libro enseña que la verdadera fe cristiana no puede ser unicitaria, ni bautizar como los unicitarios. Ojo como ellos bautizaban. Didache 7 del 1 al 3. Acerca del bautismo,
bautizad de esta manera. Dichos con autoridad todas estas cosas, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Ellos lo tenían claro, no es en el nombre de Jesús solamente. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieses una ni otra, demanda agua en la cabeza, derrama agua, en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué interesante. Ve este otro principio. Una vez más, esto no es Biblia, pero es interesante de ver cómo ellos interpretaban la Biblia. Yo creo que el principio que le voy a leer le haría tanto bien a la iglesia conocerlo y estudiarlo. Ya me va a entender usted por qué. Didache 11 del 4 al 6. Ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. Ábranle las puertas. Sin embargo, no se detendrá más que un solo día. La condición a los apóstoles. Si hubiera necesidad, otro más, uno más. Mas si se queda 3 días es un falso profeta. Al salir el apóstol, nada lleve consigo, si no fuere pan hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Verdad? Creo que esto funcionaría hoy mucho. La sabiduría de estos grandes hombres de Dios en esta temporada. Punto número 1, ellos nos dejaron escritos. Punto número 2, ellos nos dejaron una vida íntegra. Estos hombres hablaron la verdad con valentía, enfrentando su vida. Estos hombres fueron consistentes entre lo que hacían y lo que predicaban. Estos hombres vivieron una vida de sacrificios, vivieron pureza sexual, velaron por la unidad de la iglesia. Quiero leerle brevemente la carta de Clemente a Corinto. Dice: y nosotros también, llamados por su voluntad a Cristo Jesús, no somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestra propia sabiduría, entendimiento, piedad, ve la humildad de este hombre, ni por obras que hayamos realizado con santidad de corazón, sino por la fe mediante la cual desde el principio Dios Todopoderoso justificó a todos los hombres, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero leerle la última cita de Orígenes. Vea cómo Orígenes llevaba al entendimiento el apartarse de una cultura pagana, llena de principios paganos e idólatras. Orígenes escribe: la magia no es, como piensan los seguidores de Epicuro y Aristóteles, completamente incoherente, sino que, como demuestran los expertos en estas materias, es un sistema real, consistente, cuyos principios son conocidos por muy pocos. Le voy a decir cómo dice la Biblia: no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Pero el más importante principio que nos dejan estos hombres, nos dejaron texto, nos dejaron ejemplo, testimonio, pero nos dejaron el concepto de inspiración bíblica. ¿Ha leído usted Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mi hermano, yo creo que a veces en la cultura cristiana, por ignorancia, creemos que la inspiración divina para escribir el Nuevo Testamento fue como un trance ahí raro. Como que la gente estaba ahí: el Espíritu de Dios, escriba. Y no sé. Es lo que yo creo que la mayoría de personas cree. Cuando usted lee las cartas, Dios preserva la personalidad del autor. Habla como si fuera esa persona hablando. La forma en que esa persona se expresa. Por eso hoy en día podemos concluir que una carta es de Pablo, que una carta es de Pedro, cartas que no tienen el título. Y podemos concluir: Dios preserva la personalidad del autor. Entonces, si bien las cartas fueron escritas por hombres, porque fueron a puño y letra escritas por hombres, tienen una revelación divina que no pudo haber recibido el hombre. ¿Y qué es la revelación? Cómo Dios trae los misterios que no pueden ser conocidos por una persona. Y fueron dadas a hombres, y los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, empezaron a escribir las cartas. Y se empieza a formar la Biblia, que se termina de formar por ahí del siglo IV, siglo V. Cami, si me pones la tablita, que va a ver usted el proceso de formación de la Biblia. Yo sé que está chiquitita, después se las puedo compartir. Déjamela, Cami, por favor. Desde el año 200 se empieza a establecer ciertos libros que se preservan, pero hubo otros libros que entraron y salieron del canon hasta que en los concilios, que vamos a ver la próxima semana, se establece cuáles ya los libros canonizados de la palabra de Dios que tenemos usted y yo hoy. Hermanos,
Y en medio de este proceso se establece el principio de ¿qué es la inspiración? Y la inspiración bíblica demanda 4 criterios. Hay más, pero estos son los que todos los teólogos están de acuerdo. Criterio número 1, antigüedad. Un texto canonizado es un texto que se escribió en el primer siglo. Criterio número 2, apostólico. Fue escrito por un apóstol o una persona muy cercana a los apóstoles, como Lucas con Pablo. Número 3, es católico. Yo no estoy hablando de católico romano, la palabra católico quiere decir universal. Quiere decir que esos textos se reconocían a través de todas las iglesias de la época. Y número 4, es una carta de ortodoxia. Y ortodoxia no me refiero a la iglesia ortodoxa griega, ortodoxa cristiana, no me refiero a eso. Ortodoxia habla que tiene una coherencia con las enseñanzas de la palabra de Dios y de Jesús y de los apóstoles. Bajo esos criterios se establece lo que hoy usted y yo tenemos, la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora sí, con esto quiero cerrar. ¿Cuál es la aplicación, pastor? Me llevó por una historia y espero que me haya tratado de seguir el hilo. Voy muy rápido. Pero para mí, ¿qué es lo importante que debemos aprender? ¿Cómo vivían ellos? Para ver cómo debemos de vivir nosotros. Cualidad número 1, ellos se apartaron. Ellos vivían tratando de distinguirse, que ellos no eran más judíos, que ellos no eran más romanos, que ellos no vivían bajo los principios de antes, que ellos vivían bajo los principios de la fe cristiana y de Jesús. Y yo creo que eso nos lleva a meditar. ¿Cómo vives tu vida? Porque creo que el que ha nacido de nuevo tiene que entender esto. La vieja forma de vivir tiene que morir completamente para yo entrar en el nuevo pacto de Dios. Yo no puedo, si yo antes era alcohólico, seguir teniendo cervezas en mi casa. Si antes mi lucha era con ver programas que hoy en día tiran para arriba brujería. La brujería no puede ser tolerada en la casa del creyente. La magia no puede ser tolerada en la casa del creyente. La vieja manera se quedó atrás. Mi identidad nueva está en Cristo. Por eso el cristianismo no crece. Porque no es suficientemente radical en dejar lo que era antes. Ya yo no soy romano. Mi pasado queda ahí y Dios no lo borra. Porque me hace humilde en saber que yo soy tan necesitado de Dios como cualquiera de los que estamos aquí. Todos. Pero yo no lo vuelvo a tocar. Mi pasado, no quiero nada que tenga que ver con ese pasado. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora yo acepto lo que el Señor me da, no lo que yo era antes. Esa es la verdadera fe cristiana. Hoy en día hay 2 castas de cristianismo. El cristianismo normal y el cristianismo radical. Perdóname, yo no creo que exista el cristianismo normal. Yo le voy a llamar de otra forma, el cristianismo solo de nombre y el que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Porque el que ha sido regenerado es radical. Es radical y toma una decisión radical en seguir a Cristo y dejar el pasado atrás, dejar el pecado, porque el pecado costó la sangre de mi amado Jesús. Ahora yo le hago a usted una pregunta aquí. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es locura. La gente te va a criticar, va a decir: usted está loco. ¿Cómo se va a mantener en castidad en esta época? ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a mantener integridad? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo usted ya no puede ver televisión? Es locura para el que se pierde. Pero, dice Pablo, para los que se salvan, esto es, a nosotros, a usted y a mí, poder de Dios. Poder de Dios. Y el que entiende lo que es esto, mi hermano, regocíjese. Como iglesia tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿nos distinguimos del mundo? ¿Se nota que soy cristiano? Porque si usted verdaderamente es cristiano, usted va a chocar. Todos los principios de allá afuera son distintos a los de aquí. Allá se idolatra el dinero, aquí se idolatra a Jesús. Allá se idolatra la inmoralidad, aquí se idolatra la santidad, a Cristo, al santo. Es diferente. Y si usted vive, habla y se ve diferente, a la gente le va a chocar todo lo que usted hace. Todo. Un cristiano no perseguido, yo no sé si es cristiano. Ojo, hermanos, ellos se escondían porque si los agarraban los mataban. Pero la iglesia creció.
¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay una de dos: o el Espíritu Santo de forma sobrenatural caía en personas y les decía, vea, ellos están reunidos allá en el palito de higos allá en el fondo, o ellos predicaban y agarraban a la gente con el riesgo de que se podían morir y la llevaban y les decían, venga, esta es la verdadera forma de conocer al Dios vivo. Venga y encuéntrese con el Cristo resucitado. Mi hermano, yo creo que nosotros nos quedamos con el cristianismo escondido en las 4 paredes del templo en el cual estamos. Y es tiempo de salir. Número 2, el amor genuino entre hermanos. El verdadero cristiano prioriza a sus hermanos en la iglesia, no a sus amigos del cole, no a sus amigos del brete, no a sus amigos del pasado, no a las actividades de afuera. El verdadero cristiano no es exclusivo, pero prioriza, porque en esa hermandad la gente no entiende, pero cuando la gente la prueba, la gente dice, este es el lugar. Conozco el amor de Dios a través del amor de los hermanos. El lugar, usted no puede ser una isla en la iglesia. Usted fue llamado a ser hermano de la comunidad y abrazar a su hermano y decirle a la persona que tiene al lado, no te conozco, pero te amo en Cristo. Y el día que ocupes, ahí estaré. El día de tu funeral, ahí estaré. El día de la situación, ahí estaré. El día que tengas una necesidad en enfermedad, ahí estaré. El día que ocupes algo, aquí estoy. Porque voy a demostrar el amor que tengo. La esencia de esta comunidad nació en el amor. La gente que venía a la iglesia hace años sabe esto. No teníamos nada que darle. El piso era feo, la iglesia era fea, el techo era feo, el templo era feo. No había dinero, no había recursos, no había nada. Pero sabe que sí sobreabundaba el amor. Sobreabundaba. Usted se sentía amado, le daban un abrazo. El primer día usted tal vez se sentía un poco raro, pero después usted decía, wow, esta persona se interesa realmente por mí. Le interesa quién soy. Yo le quiero decir, esa es nuestra esencia. Adóptela, o esta no es su casa. Con mucho temor se lo digo. Adóptela o busque otra comunidad. Porque nuestra esencia es amor. Amor, amor, amor. Por último, el Cristo fue nuestro siervo sufriente y recibió persecución. Pero la persecución es un tiempo para recibir las coronas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Como cristianos seremos perseguidos, pero tarde o temprano el Señor nos va a dar el premio que nosotros, que el Señor quiso darnos. Por amor, porque nos ama, porque nos mantuvimos fieles hasta el final. Y quiero ponerle en las palabras del Señor, Mateo 5, 10, 12. Con esto termino. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. Dios los bendice a ustedes, cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. ¿Se identifica con eso? Yo sí. ¿Se identifica con eso, hermano? Yo sí. Y miente acerca de ustedes y dice toda cosa de males en su contra, porque son mis seguidores solo por el hecho de ser cristianos. Pero el Señor les dice, recíbalo ahí donde está. Si esto es para usted, alégrate, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en los cielos. Y acuérdense que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera en que los persiguieron ustedes, y hoy están celebrando con el amado. Tengo lo último, esta foto. ¿Se acuerda la historia que le conté al inicio? Empezamos la prédica con una imagen blasfema acerca del grafito de Alexámenos y de cómo se burlaban de él. Pues en el mismo lugar encontraron esta otra inscripción. Esa es la única foto que encontré con estas palabras. Dice Alexámenos Fidelis en griego. No se sabe si lo escribió el mismo Alexámenos. Se cree que era un joven radical para el Señor, o un amigo de Alexámenos que estaba proclamando algo. Estaba diciendo, Alexámenos se mantuvo fiel hasta el final. Eso quiere decir eso. Yo quiero hacerle una invitación a usted. Un chico desconocido, tal vez sin mucho nombre, sin muchas bambalinas, fue perseguido, fue mofado,
fue humillado. Yo ni siquiera sé si murió tal vez en una persecución, pero pudo decir: me mantuve fiel hasta el final, fiel hasta la muerte, fiel hasta el martirio, fiel en Cristo, fiel, fiel, fiel. Esta sociedad necesita hombres y mujeres fieles, fieles, con el que fue fiel con usted y conmigo hasta el final. Así que quiero invitarlo a que ahí incline su cabeza y pueda decirle al Señor: Señor, permíteme ser fiel hasta la muerte, fiel en Cristo. Padre, permíteme poder decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Permíteme, Señor, un día cuando tú me llames a tu presencia, poder decir o poder escuchar, viéndote a los ojos, decir: siervo fiel. Gracias, Señor. Yo sé que hoy viene mucha gente que tal vez ha sido perseguida, que tal vez está cansada. Creo que hoy hay jóvenes que quizás han sido perseguidos por su fe en su colegio, que quizá ahorita que viene campamento han intentado predicar y lo que han recibido es palo de los hombres, hermano, hermana. Coronas de justicia de parte de tu papá. Y el día que estés en el tribunal de Cristo, con el Señor colocándote una corona con piedras preciosas, es el día donde tú vas a decir: gracias, Señor, que me diste las fuerzas para mantenerme fiel hasta la muerte.